Muy buenas tardes, bienvenidos a esta columna semanal. Estamos de nuevo con ustedes después de un par de semanas de ausencia por razones de fuerza mayor. Vamos a analizar en esta oportunidad algunas características sobre el proceso constituyente que estamos viviendo como país. Pero más que en adentrarnos en cuestiones más técnicas y más específicas, lo que quiero plantearles hoy día es una suerte de reflexión al respecto. Viejo y conocido refrán que dice cuidado con lo que deseas que se puede cumplir, ¿no? Y pensando en eso, recurría a mis propios recuerdos, porque en más de alguna ocasión uno cree saber exactamente lo que quiere y finalmente cuando lo tiene resulta que tal vez no era lo que uno esperaba o tal vez no era lo que uno realmente quería o necesitaba. Me explico. Yo me acuerdo que corría a principios de la década de los 80, yo siendo muy chico, no sé si primero, segundo básico, algo así. En alguna oportunidad la profesora, debe haber sido una fecha más o menos como la que vivimos ahora, nos plantea la tarea de escribirle una carta al viejito Pascuero. La mayoría de mis compañeros estaban felices, saltaban, revoloteaban de un lado a otro, éramos cabros chicos de primero o segundo básico. Eh, pero la verdad es que para mí era todo un problema, porque no sabía qué pedir, no tenía claro lo que quería. Y desde chico fui un poco mateo, trataba de hacer todas las tareas y qué sé yo. Y mi preocupación principal en ese momento era poder terminar la tarea que nos había dado la profesora, ¿no? Y por obligación y sin saber qué es lo que realmente quería, empecé a ver qué es lo que pedían mis compañeros. Y la mayoría pedían, no sé, muñecas, camiones. Estamos hablando del año 80, 81, entre el 81 y 82, creo. En un Chile bastante más pobre, yo estudiaba en ese momento en una escuelita semi-rural que estaba ubicada en una esquina de la viña Cauciño Macul. Eh, y era un país un tanto distinto. La mayoría de mis compañeros del curso eran hijos de inquilinos de las parcelas y los fondos que todavía habían cerca de allí. Pero sin duda, cuando revisaba y empecé a hacer este estudio de qué es lo que pedían mis compañeros, el regalo que se llevaba la palma, el que tenía la mayoría de las preferencias, hablaban de una Caloi. Y todo el mundo decía, voy a pedir una Caloi, yo quiero una Caloi, yo quiero una Caloi roja, quiero una Caloi verde. Y sin saber mucho de qué se trataba, yo le escribí la carta al viejito Pascuero pidiendo una Caloi. Grande fue mi sorpresa cuando, cercana a la fecha de Navidad, eh, me enteré que la carta no era solo una tarea, sino que al parecer se la habían dado a los papás. Y me llegó una Caloi. Y en ese momento me enteré que una Caloi era una bicicleta. La verdad es que una bicicleta siempre es un regalo atractivo para un niño, pero yo no quería una bicicleta. No sabía andar en bicicleta, no tenía intención de andar en bicicleta. Y ahí estuvo la bicicleta, semanas y semanas, mis papás medio frustrados porque puta, comprar una bicicleta en el año 82 y lo sabrán quienes tienen un poco más de años, no era una cuestión simple, no, más allá del valor monetario específico que hubiese tenido, la accesibilidad a poder comprarla no era algo tan simple y tan fácil. Y medio frustrados porque finalmente después de haber hecho un esfuerzo para comprarme ese regalo, yo no jugaba con el regalo. Empezaron a trepar por las paredes después y se les daba vuelta la cabeza y qué sé yo, como exorcizados, como poseídos, cuando yo todavía sin usar mi propia bicicleta, empecé a jugar con una bicicleta que le habían regalado a mi primo más chico que tenía rueditas. Eh,
y también luchando contra la presión social de, bueno, si viste una bicicleta, juega con la bicicleta. Bien. De ahí, eh, esto fue lo que recordé cuando pensaba en este refrán que dice, cuidado con lo que deseas que se te puede cumplir, ¿no? Y pensaba luego que a mí me queda la sensación particularmente, y como siempre esto es una opinión personal que pueden o no compartir, que como país o alguna parte del país nos pasa más o menos lo mismo con la nueva constitución. A quien se escandalice un poco y se asombre con la comparación entre una bicicleta y la nueva constitución, perdón, lo explico un poco. No es un secreto y no estoy descubriendo la pólvora con esto que digo, eh, el volver a recalcar que en Chile tenemos una brecha enorme, enorme entre la población común y corriente y los dirigentes, las dirigentes políticos y administrativos del país, ¿no? Eso no es un secreto, eso es una cuestión real y es una situación ya ampliamente conocida y analizada también. Cuando se produce el estallido social del 18 de octubre del 2019, se produce literalmente como un estallido, ¿no? Como la liberación de presión de una olla que estaba al fuego y que ya no podía seguir conteniendo lo que se estaba cocinando dentro. Para el análisis, para no adentrarnos y no repetir esos análisis, digamos que se puede resumir perfectamente en la frase de que no fueron 30 pesos, que es el detonante, la alza del pasaje del metro, sino que fueron 30 años, y que es el último periodo de acumulación de presión social. Es decir, se estuvo acumulando presión social desde la salida de la dictadura hasta el 2020 más o menos. Y esa presión que se fue acumulando fue esta brecha que se siguió acrecentando entre los dirigentes políticos y sociales y la población común y corriente. Mayor aún, con un sentimiento de traición, puesto que la salida de la dictadura y la salida y la instauración, el triunfo político de lo que en su momento fue el conglomerado de izquierda con mayor amplitud y unidad que se ha conocido en el país desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, que fue la concertación de partidos por la democracia, traía consigo la promesa de que iba a llegar la alegría, ¿no? Bueno, después de 30 años, al parecer la alegría no llegó y fue lo que hizo que se produjese este estallido del 18 de octubre, con todas las características que ya conocemos. Sin embargo, y este movimiento, este impulso social que fue capaz de movilizar, a convocar a 1.200.000 personas en la zona de la Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, Plaza Italia, como quieran llamarle, ¿no? No fue capaz de articular con las fuerzas políticas un encauzamiento de esa fuerza y por lo tanto siguió creciendo y siguió afianzándose como un movimiento que estaba condenado a decaer en algún momento porque no tenía salida, porque de hecho no buscaba salida. Es decir, es un movimiento que estaba absolutamente contra el gobierno y absolutamente en contra del sistema político. ¿Cuál entonces es la salida del estallido social? Y ese ha sido el problema que jamás se ha podido resolver. ¿Por qué? Porque este movimiento acéfalo, este movimiento sin norte, sin un rumbo político definido, renegaba de cualquier posible salida. Y para muestra un botón, ¿no? Tenemos ahí todas las discusiones y todos los debates que se han dado en torno al acuerdo político democrático para la realización de un plebiscito.
que ese es otra arista que, digamos, el tiempo finalmente entregará luces de si fue una decisión correcta o no fue una decisión correcta, si era lo que el pueblo quería o lo que el pueblo no era lo que el pueblo quería. Sin embargo, y esto lo menciono para como evidencia de que finalmente la única posible salida del conflicto que hoy día tenemos como sociedad es una salida política, y que es ahí donde tenemos el mayor problema, es que más allá de que usted esté de acuerdo o sea un detractor o detractora de este acuerdo político que nos llevó a realizar un plebiscito para escribir una nueva constitución, cuando se hizo el plebiscito, ¿no?, el 25 de octubre, asistió a votar una gran cantidad de personas. Un récord histórico de votación que superó todas las expectativas y donde además el pueblo, ¿no?, este sustantivo indefinido y sin mucho contenido específico, ¿no?, se manifestó mayoritariamente, con una altísima mayoría, a favor de escribir una nueva constitución y a favor del mecanismo, de que el mecanismo en que se escribiera fuera la convención constitucional. Pues bien, y volvamos sobre el asunto. Cuidado con lo que deseas, que se puede cumplir. Tengo la sensación de que luego de esa gran participación ciudadana dentro del plebiscito para escribir una nueva constitución, esa misma ciudadanía, tomando una actitud un tanto autolimitándose, tomó una actitud más bien de decir, ok, ese fue mi aporte, yo dejo las cosas hasta acá y de aquí en más que se arreglen otros, ¿no? Y que si uno lo traslada, tal vez es un poco la misma, guardando las proporciones, por supuesto, pero tal vez es la misma matriz de participación que hubo en la salida política a la democracia. Entendiendo, y por supuesto, entendiendo que ahí hay diferencias, porque en ese momento, y con algo que existía algo que hoy día mucha gente añora, y que es la unidad transversal de todos los partidos de izquierda, ¿no? Y fue esa unidad transversal de todos los partidos de izquierda, la concertación política de la democracia, donde incluso se crearon partidos para ello, como el PPD, el PAIS, ¿no?, fue la que le propuso a la ciudadanía, ok, la ciudadanía nos hizo triunfar, llegamos hasta acá, triunfamos, ahora quédense en sus casas, que nosotros nos vamos a encargar, nosotros, la concertación política por la democracia, la representación política de esta expresión popular, somos los que nos vamos a encargar de realizar los cambios por ustedes, ¿no? 30 años después ya supimos cómo terminó eso y no tuvo un buen pronóstico. Sin embargo, la ciudadanía hoy también optó por autocensurarse, y hoy día, cuando no hay discursos políticos claros, ¿no?, y cuando aquellos que logran ciertos grados de claridad lo que más piden es justamente que la ciudadanía no se vaya para la casa, que la ciudadanía siga participando, que nos empoderemos cada uno de nosotros en nuestro rol de ciudadanos y que seamos ciudadanos políticamente activos, que desarrollemos nuestra capacidad de análisis crítico y que nos involucremos en las cosas que le afectan y las cosas que están pasando en el país. Un mes después del plebiscito se produce un récord contrario, cuando se tienen lugar las primarias legales, municipales y de gobernadores regionales, se produce un récord de participación, pero esta vez a la baja, ¿no? En nuestra comuna de Tiltil pasamos de una votación que superó los 7.000 votos emitidos en el plebiscito constitucional a una participación que tuvo 6.000 votos menos en las primarias, es decir, donde votaron aproximadamente 1.500 personas. Eso es una quinta parte de las personas que votaron en el plebiscito. ¿Cuál es el problema? Que por las fórmulas que tiene nuestro sistema de votaciones populares y escrutinio, sin importar que la cantidad de votantes sea baja, los resultados se validan. Y es en la práctica lo que está sucediendo es que una vez más la población está dejando en manos de los políticos y de los partidos políticos la actividad política.
que no es una cuestión que les pertenezca, sino que les queda dentro de un ámbito que les es muy propio, básicamente porque los ciudadanos de a pie dejamos que eso suceda, permitimos que eso suceda. ¿Y lo permitimos cómo? Bueno, lo permitimos cuando llega el día de las elecciones y no tenemos ganas de ir a votar y tenemos eh, excusas como que primero es muy temprano, luego es muy tarde, no puedo porque estoy cuidando a los niños, no puedo porque le tengo que dar comida al perro, no puedo porque vamos a hacer un asado, no puedo porque nos vamos a juntar con mi familia, no puedo por una razón o no puedo por otra razón. Algunas de ellas muy atendibles, por cierto, y finalmente aquí cada quien tendrá que hacer el análisis autocrítico acerca de las razones por qué dejó de participar en tales o cuales procesos. Sin embargo, eso tiene una relación directa con el resultado que tendremos después, ¿no? Y en el caso concreto del proceso constituyente, y valga la metáfora de la bicicleta, nos vimos obligados a pedir un cambio. Mi hipótesis es que como tenemos este grado tan bajo de educación cívica colectivamente como país, como pueblo, no sabíamos qué pedir y dentro de las pocas opciones que teníamos, la opción de pedir una nueva constitución parecía la única que realmente implicaba un cambio profundo y un golpe bajo la línea de flotación del modelo capitalista que se instauró durante la dictadura. Por lo tanto, parecía la mejor opción. Sin embargo, nos encontramos hoy día con que aprobamos esa opción, pero hoy día no sabemos cómo seguir. En las próximas semanas, de aquí al 11 de enero, vamos a saber quiénes son las candidatas y los candidatos para integrar esta Asamblea Constituyente como candidatas y candidatos a gobernadores regionales, a alcaldes o alcaldesas y a concejalas o concejales. Es de esperar que en el tiempo que nos queda, de aquí a que se produzca la elección el día 11 de abril, sea un periodo suficiente para que cada una de nosotros se informe más de este proceso y seamos capaces de encariñarnos con este juguete que pedimos sin haber leído las instrucciones y sin saber bien para qué se utilizaba. Sumamente relevante y más que relevante es necesario toda vez que si dejamos botado este juguete que pedimos con tanto anhelo, vamos a seguir jugando los mismos juegos de siempre y es posible que en 30 años más, 40 años más, nuestros hijos se vean en la imperiosa necesidad de tener que producir un nuevo estallido social y que nuevamente hayan chilenos y chilenas mutilados, torturados, asesinados y sigamos como pueblos sin haber aprendido la lección. Los dejo con esa reflexión por esta semana y nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches.